Querigma, formación integral en la fe. Muy buenas tardes, amigos cristovidentes. Estamos aquí cumpliendo un horario, cumpliendo una promesa, cumpliendo un anuncio. Vamos a ver qué tiene que ver esa palabra con el nombre de este programa. Un anuncio que les habíamos hecho en los últimos días para un nuevo programa que vamos a tener aquí en Cristovisión los lunes a esta hora, desde las 3:30 de la tarde a las 4:30 de la tarde. Querigma. Ese programa va a ser presentado por un gran maestro, y lo digo con todo el afecto profundo de quien ha sido alumno y amigo de ese gran maestro. Tenemos entonces con ustedes al padre Humberto Silva. Padre, bienvenido a su programa. Bueno, el que debía dar las gracias por ser bienvenido soy yo, pero... Muchas gracias, Guillermo, muy amable. Gracias a todos por la acogida tan enorme que nos han dado, por el amor que nos brindan y por la ayuda invaluable que nos prestan para ayudar a la iglesia en la tarea de la evangelización. Padre, en este programa hay una sucesión de la letra K. Querigma, pero es la Fundación Kyrios. Ahí estamos hablando, como tenemos que darle un ABC, una formación básica a nuestros cristovidentes. ¿Qué idioma es el que tiene la palabra querigma y el que tiene la palabra Kyrios? ¿En qué idioma estamos hablando? Estamos hablando en griego. Querigma es el vocablo que se usa para designar la primera predicación apostólica, el anuncio de los apóstoles, ¿no? Ese es el querigma apostólico. Y Kyrios es la expresión que usa San Pablo para referirse a Jesucristo resucitado, ascendido, exaltado, constituido soberano absoluto de todo lo que existe. Entonces la palabra Kyrios, que se traduce por Señor, pero Señor en español le queda corto. El sentido semántico de la palabra en griego es soberano absoluto de todo lo que existe. Entonces, pensamos que estamos frente al Cristo Omega, al Cristo que finaliza todo el proceso creador y que lleva todas las cosas hacia Él para perfeccionarlas, cristificarlas, divinizarlas. Padre, en ese orden de ideas tendríamos que decir que es que lamentablemente en un país como el nuestro el lenguaje se ha desvirtuado sobremanera. Antes, acuérdense ustedes, los colombianos, sobre todo, no sé esto, como nos están viendo en varias partes del mundo, no sé en otros países cómo sea, pero si hablo de Colombia, nosotros coloquialmente decíamos que doctor se le decía a cualquier persona en nuestro país. Y lamentablemente un poco la descomposición social que hay en los últimos tiempos, tendríamos que decir que es que Señor también se le dice a cualquier persona, ha perdido como la esencia, la acepción, la palabra Señor. Claro. Pero si traducimos fielmente Señor, eso tiene una connotación mayor. Profunda, es una dimensión cósmica la que San Pablo le da a Jesús. Algunos teólogos contemporáneos dicen que Jesús inicialmente, por ser Dios desde siempre y para siempre, tenía una sola naturaleza que era la divina. Cuando se encarnó, asumió una segunda naturaleza que es la humana, pero al ascender y ser exaltado, asumió la naturaleza cósmica. Hoy algunos teólogos hablan de las tres naturalezas de Cristo. Es la presencia, la acción, la sabiduría, el amor del Señor resucitado, glorificado, que penetra todo, absolutamente todo. Es el ideal de San Pablo, cuando Cristo sea todo en todos y en todo. La entrega total, Padre. Así es. La entrega total. Padre, segundo ABC,
Ya hemos hablado de una parte de lo que significa querigma como anuncio, pero también anuncio ha perdido la dimensión. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de anuncio? Sí, bueno, el anuncio de Cristo, nuestro Señor, porque el Evangelio es Él. Desafortunadamente existe un concepto equivocado respecto a lo que es el Evangelio. Que el Evangelio es un libro, que el Evangelio es un contenido de ideas. No, el Evangelio es una persona. Esa persona se llama Jesucristo. Él es el Evangelio. Lo que tenemos que aprender no son conceptos, sino aprenderlo a Él, vivirlo a Él, encarnarlo a Él, ser Él. Es la única manera como podemos realizar el Evangelio. De modo que se trata de anunciar, ¿no? De anunciar la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo como sentido total de toda la realidad, en primer lugar, y en segundo lugar, se trata de hacer comprensible para la gente el proceso que tiene que realizar para llegar a la unión definitiva con Él en la plenitud, ¿no? Es la realización del hombre y del cosmos, nada menos. Bueno, fíjense que estamos hablando de cosas que son principio y fin, Sí. en tanto concepto. El Papa Francisco precisamente nos ha dicho en muchas de sus prédicas, en muchos de sus acercamientos comunicativos con nosotros, que el cristianismo no es una ideología. Es más o menos lo que usted nos está comentando en este instante. Sí. El cristianismo no es ni una ideología, ni una filosofía, ni una teoría. El cristianismo es una forma de vivir. ¿Cómo? Vivir la vida de Jesús. Ser Jesús. Eso implica un proceso de transformación del individuo y a través del individuo de todas las estructuras sociales, políticas, económicas, ecológicas. Todo es afectado por la presencia de la divinidad que se encarnó en él. Padre Humberto, lamentablemente tenemos que decir que en el mundo de hoy, para mucha gente no hay un solo evangelio o las 4 versiones del evangelio, sino hay 5, según San Marcos, San Mateo, San Lucas, San Juan y San Yo. ¿Cómo hacer para que yo encarne el evangelio que es uno solo y no me ponga a manipular el evangelio para ponerle a decir al Señor lo que Él no ha dicho o acomodar la verdad del Señor a lo que Él no ha predicado? Sí, bueno, es un proceso vivencial. No se trata de conceptos, porque pretender encerrar a la divinidad dentro de un concepto es una tarea imposible. Dios es misterio y el misterio infinito, inefable, no le cabe a nadie en la cabeza. De modo que cualquier definición, cualquier concepto es una aproximación y necesariamente es una interpretación, ¿no?, de una experiencia, porque la doctrina brota de la experiencia. Primero es la ortopraxis, la recta vivencia, y después la ortodoxia, que es la recta doctrina. Pero la ortodoxia se escribe para que vayamos a la ortopraxis. De modo que la fe se vive. No es una especulación, no se redacta en un escritorio, no es fruto de una especulación filosófica, ni la conclusión de un silogismo. La fe es vida. Creer es vivir. ¿Cómo? Como Dios. ¿Y cómo vive Dios? Como lo mostró Jesús. ¡Qué maravilla! Padre, vamos a seguir ampliando esto y ustedes tendrán, amigos cristovidentes, a lo largo de una gran temporada, la oportunidad de profundizar en estos conceptos. Pero antes de irnos a la pausa, a la primer pausa de este programa, hablemos de Kyrios. En ese sentido, ¿qué es la Fundación Kyrios? Bueno, la Fundación Kyrios
se define genéricamente como una institución católica, tiene identidad católica, para la gloria de Dios en el servicio al hombre por amor. Esa es como su cédula de ciudadanía, su presentación. Pero claro que ese es un concepto que hay que explicitarlo. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es el bien del hombre. Lo decía San Cipriano en el siglo II, ¿no? La gloria de Dios es el bien del hombre. La vida del hombre es glorificación, debe ser glorificación de Dios. Entonces, en la medida en que el hombre supere los condicionamientos que tiene, tanto endógenos como exógenos, heredados o adquiridos, ¿no?, del ambiente, de su propia estructura biopsíquica, de su propia constitución humana, en la medida en que el hombre supere todo eso que le estorba, ¿no?, se abre a la dimensión de Dios. Hay que recuperar la interioridad porque se nos perdió. El hombre se fue hacia afuera de sí mismo, vive fuera de sí mismo, ¿no? Y hay que recuperar el adentro, porque el Señor está allá. Como decía San Agustín, yo te buscaba, Señor, fuera de mí, y tú estabas más íntimo a mí que yo mismo. Cuando regresé a mí, me encontré conmigo mismo y contigo. Qué tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, qué tarde te amé. Queremos facilitarle desde la experiencia de los grandes maestros de la iglesia, de los padres, de los santos padres, especialmente pues desde el Evangelio, claro está, pero la enseñanza de los santos padres y los grandes maestros de la teología y de la mística, cómo se comprende, cómo se aproxima uno de manera razonable al misterio y cómo lo puede vivir, ¿no? Entonces, en eso tenemos maestros insuperables y por eso la Fundación Quirios está trabajando en ese sentido, en la convicción de que en la medida en que el hombre recupere su interioridad, ¿no?, esa revolución que causa el encuentro con uno mismo, la toma de conciencia de lo que debe hacer y de lo que tiene que realizar, va a generar un dinamismo progresivo de transformación de toda la realidad. Inicialmente la familia, después la sociedad y después el Estado. Es el mismo dinamismo del pecado. Un individuo corrupto daña a la familia. Una familia dañada corrompe la sociedad y una sociedad corrupta produce un Estado corrupto. La gracia es lo mismo. Un individuo santo santifica la familia. Una familia santa santifica la sociedad. Una sociedad santa produce un pueblo santo. Porque todo el universo es una red de conexiones. Somos cuerpo del Señor resucitado, del Kyrios. Todo está interrelacionado, nada está suelto. Bueno, amigos cristovidentes, dense ustedes cuenta que sin querer queriendo, como dice un personaje de la comedia contemporánea, sin querer queriendo, el padre Humberto nos acaba de hacer una autopsia de lo que sucede con el ser humano contemporáneo en un país como el nuestro. Y valga la aclaración, yo pienso que ahí, en un ser humano, de un ser humano como el que pobla hoy por hoy el planeta Tierra. Por eso debemos trabajar desde el Señor, como decía San Agustín, desde la interioridad. Vamos a irnos a una pausa y ya regresamos con este apasionante mundo de formación integral en la fe. Ya regresamos con Querigma, formación integral en la fe. Formación
integral en la fe. Querigma, anuncio, anunciar al Señor. ¿Al quién? Al Kyrios. Una dimensión muy grande, una dimensión muy grande. Tenemos en estos momentos dos invitadas a este programa y que nos van a dar un tanto el testimonio de lo que sucede aquí en Kyrios, en el Querigma. Tengo, además del padre Humberto, que sigue aquí con nosotros, a Estela Pacheco. Estela, bienvenida al canal Cristovisión. Muchas gracias. Estela, ¿cuál es tu profesión? Soy comunicadora social de la Universidad Javeriana. Tuve una experiencia de trabajo como periodista en la Caja Agraria, en el IDEMA, y desde allí empecé a ver muchos vacíos, muchas faltas de respuesta que dieran un mensaje integral para transformar este país. Ahí nos estás diciendo una cosa muy importante, ya vamos a profundizar en ese aspecto, pero en segundo lugar tenemos a otra invitada. Se trata de Isabel Bernal. Isabel, bienvenida al canal Cristovisión. Gracias, Guillermo. Y obviamente bienvenida a este, que es un programa que más que comillas para mí, es un programa que sale de ustedes para el mundo entero. Isabel, ¿cuál es tu profesión? Bueno, yo terminé teología en la Fundación Kyrios hace más de 5 años. Luego hice una licenciatura en la Universidad Javeriana, producto de mi formación en la teología en la Fundación Kyrios. Terminé licenciatura en Ciencias Religiosas el año pasado y aquí estamos. Bueno, entonces vamos a ir a interrelacionar aquí a estos 3 personajes que tenemos, que son testimonios, son anuncio del Señor. Estela, creo entender que tu énfasis profesional en la comunicación fue hacia la comunicación organizacional, la comunicación en las empresas, y trabajabas el periodismo para divulgar lo que era la imagen de una empresa, pero las empresas no son ladrillos, las empresas no son los escritorios ni los computadores, las empresas son las personas. De ese es el ser humano que tú estás diciendo que veías que había una falencia en la presentación de ellos. Exactamente, eso fue lo que a través de mi experiencia durante los años de trabajo vine a darme cuenta. Habían una serie de promesas para el campesino, concretamente en los programas de la Caja Agraria, y vine a darme cuenta que poco o nada llegaban a ellos. Entonces empecé a inquietarme interiormente si realmente ser comunicadora de programas que no eran realidad era el objetivo de mi vida, y comenzó como ese gusanito interior a picarme y a mirar que yo necesitaba ser otra, necesitaba prepararme para llegar con un lenguaje coherente en lo que se piensa, en lo que se dice y en lo que se hace, para que tanto a nivel personal como a nivel de empresas podamos llegar a cada colombiano y ser transformadores de vida. Encontré en la teología precisamente esa preparación integral para hacer respuesta coherente a las necesidades de este país, que tanto necesita de profesionales que vivan, piensen y den respuestas con lo que sienten. Bueno, Estela, pero una profesional que quiere transformar su entorno, y creo, conociendo al padre Humberto, por ahí va el maní, como decimos popularmente, tiene que transformarse a sí mismo. ¿Qué cambió tu vida la Fundación Kyrios? Bueno, de eso hace 7 años que llegué a la escuela Kyrios. El padre me hablaba inicialmente de hacer un proceso que al comienzo pues realmente no lo entendía, porque pues uno dice,
tengo un título, tengo casa, tengo carro y tengo beca y estoy completa. Entonces yo me sentía, bueno, el faltante del gusanito que muy interiormente me decía, algo necesitas tú. Y realmente allí, en la escuela, encontré esa formación integral que me rescató como ser humano, que me permitió entender lo que es el amor y trabajar desde esa dimensión por el ser humano. Esa es mi vivir hoy día. Estoy trabajando también con niños, en los cuales estamos tratando de llevarle el mensaje del amor y la coherencia en la palabra. Bueno, Padre Humberto, sin ser infidente con la interioridad de las personas, obviamente, porque estamos presentando lo que va a ser este programa, Formación Integral en la Fe, pero siendo comunicativo en los procesos pedagógicos, ¿qué recibe usted cuando recibe a Estela Pacheco como alumna? Bueno, mi visión de todo ser humano es que allí hay un proyecto de Dios. Cada ser humano es un proyecto divino. Fue pensado por Dios desde la eternidad. Fue siendo creado a través de un proceso, yo diría, magnífico. Y cuando fue su divina voluntad, esa persona apareció en el espacio-tiempo, en el momento y en el lugar oportuno, dotado de una serie de talentos, habilidades, cualidades y también limitaciones, que en cierta forma son un lenguaje divino, pero que ahí está escrita la misión para la cual lo creó. Entonces, yo veo en cada ser humano un proyecto de Dios, que es un proyecto parcial, pero que se inserta dentro del plan general de salvación de Dios, que es llevar todas las cosas a la perfección. Entonces, lo asumo así. ¿Cuál ha sido su pasado? No me importa, porque el hombre se define más por su presente y su futuro que por su pasado. El pasado puede ser lo que haya sido, eso no importa. Allá hay unas potencialidades, allá hay unos talentos, allá hay unas habilidades, hay un proyecto de Dios. Dios no revoca sus proyectos, Dios no revoca sus decisiones, Dios no cambia de opinión, Él mantiene su decisión es eterna porque su voluntad es perfecta. De modo que lo que Él quería de Estela o de cualquier ser humano, ¿no?, estaba allí, potencialmente estaba allí. Entonces, cuando ella llega a mí, a mi condición de sacerdote y en mi condición de ser humano, pues yo me siento llamado por Dios a cooperar con Él en el trabajo de hacer que Estela tome conciencia de su identidad, de cuál es la misión para la cual Dios la creó, el sentido de su vida, por qué está aquí, para qué está aquí, y capacitarla para que la realice, ¿no? Entonces es un reto. Veo allí un proyecto de Dios, un reto que se plantea y al mismo tiempo una tremenda responsabilidad. ¡Ah, qué maravilla! A mí me queda una inquietud, Isabel. Usted partió de un lindo presente. Estudio teología y a raíz de lo que aprendí en teología, me formo en ciencias religiosas. Pero, aunque ya el Padre Humberto nos ha aclarado que no nos importa el pasado, la Isabel Bernal, profesional, antes de llegar a Quirios, ¿qué era? Bueno, la Isabel Bernal, antes de llegar a Quirios, era una mujer que buscaba sentido, que estaba en crisis existencial porque no sabía ni de dónde venía, ni para dónde iba, ni qué iba a hacer de su vida. Casada, con 3 hijos, hace unos 15 años. Y nunca me imaginaba, cuando el padre empezaba a hablar de superficie, profundidad en la primera clase, yo llegué allí y yo
pues aspiraba a una formación normal en la fe, pero de pronto estamos acostumbrados a lo de siempre, no por desmeritar absolutamente a nadie, al contrario, cada cosa tiene su valor y tiene su momento específico, su momento histórico, y lo que el Padre ha dicho, eso forma parte de toda nuestra historia. Entonces, yo llegué buscando respuestas realmente, llegué en un momento de una crisis personal y familiar muy profunda. Siempre desde pequeña me gustó, estuve muy cerca de la fe, me eduqué con religiosas de la presentación. Entonces, para mí la fe no había sido alejada, la fe había sido parte de mi vida. Existencialmente Dios tiene un propósito y lo que el Padre dice, en Él hay un proyecto divino que se cumple y se cumple. A eso no hay excusa, No hay tutí. independientemente que nosotros creamos que estamos haciendo las cosas bien o mal, hasta de nuestros pecados te vale, Señor, dice San Agustín, hasta en mis pecados estabas presente tú. Qué maravilla. Démonos cuenta, y aquí nomás tenemos 2 testimonios de alumnas de la Fundación Quirios, profesionales que surgen a partir de la Fundación Quirios y que proyectan su vida para ayudar a otros seres humanos para que encuentren también ese interior. Estela comienza a trabajar con niños. Muy seguramente Isabel comienza a encontrarle la profundidad a lo que significa trabajar desde la formación de las ciencias religiosas para darle el vigor de la experiencia en Cristo Jesús, que es fundamental para transformar la existencia. Vamos a irnos a una pausa y ya enseguida conoceremos otros 2 testimonios preciosos de lo que sucede aquí en la Fundación Quirios. Ya regresamos con Querigma, formación integral en la fe. Bueno, regresamos a este programa, Formación Integral de la Fe. Querigma, formación integral en la fe, la Fundación Quirios. Y comienzan a enviarnos saludos. Miren ustedes la sintonía que tenemos, saludos nos manda Anabella Hurtado Giraldo, Adriana Alejandra Riela, Alfredo Centeno, hola, dice Lida Aguas, María Otilia Vargas Daza, Elsa Serrano, María Elena Guerrero, Olga Alcira Millán, Rosario Mariano, Irma Arévalos Luis Sánchez, Anadelina Obando, Sandra María Franco, Lady Beltrán, qué maravilla, dice Lady Beltrán, Luchita González, Lady Beltrán, Máximo Scaglioni, Adriana Rodríguez. Saludos de muchos cristovidentes que están aquí presentes, escuchando cómo hay que encontrar al Señor. Antes de presentar a estos 2 invitados que tengo aquí, que son 2 testimonios más, hay una gran diferencia entre la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente, Padre. ¿No? Sí. Nosotros en Occidente racionalizamos el Evangelio. Por eso nosotros nos volvemos jueces de la fe de las personas. Decimos quién se salva o quién no se salva. Y a través de los memes de WhatsApp decimos que hay que cuidarnos de los violentos porque somos más los buenos. Y cuando uno se juzga bueno, uno ya está poniéndole adjetivos al Evangelio. La Iglesia de Oriente es más vivencial. ¿Qué sucede? ¿Por qué no aprendemos en Occidente a bajar 30 centímetros el Evangelio de aquí al corazón? Sí. Bueno, hay que tener en cuenta la especificidad de las 2 culturas. La cultura occidental, la nuestra, es hija del pensamiento filosófico de Aristóteles. Y usted sabe que Aristóteles es la lógica, la razón. Ese es su fuerte. Él afirmó algo que en el fondo nos hizo mucho daño. Dijo, cuando el hombre nace,
todavía no es. El hombre nace como una tabla rasa, nace vacío, no trae nada por dentro. Entonces, según él, el trabajo que hay que realizar es el de llegar a ser. Pero como vengo vacío, no tengo nada adentro, necesariamente tengo que salirme de mí, irme a la superficie de la realidad, ¿a buscar qué? A buscar cosas, porque en la superficie no hay sino cosas. En el equívoco de que entre más cosas tengo, más soy. Y el hombre se dedicó a amontonar cosas, amontona conocimientos, amontona títulos, amontona dinero, amontona carros, fincas, todo eso. Y tiene el convencimiento, el hombre occidental cree que entre más cosas tenga, más vale, ¿no es cierto? Entonces, una conclusión bien drástica y equivocada de ese planteamiento es: el ser depende del tener. Y eso nos ha generado a nosotros, pues, codicia. Entonces hoy vemos un mundo totalmente dividido entre unos pocos que tienen muchísimo y muchísimos que no tienen nada. Porque la ambición hizo que unos acapararan lo que correspondía para todos, ¿no? Entonces nació la sociedad de consumo. El hombre se dedicó a producir cosas y a consumir cosas, y ese era el sentido de la vida: producir y consumir. Entonces Occidente se superficializó. Y los grandes pensadores de la cultura occidental no se salieron de la superficie de la realidad, quedaron presos de su propia mente. Entonces endiosaron la razón y crearon unos mitos alrededor de la diosa razón, que solo lo que la razón comprende es verdadero, lo que la razón no comprende no es verdad, ¿no? La endiosaron. Entonces la ciencia se ufanó de que solamente ella tenía la verdad, ¿no? Occidente se envaneció con eso, pero como vivía en la superficie de la realidad, perdió la interioridad. Oriente no. Oriente siempre dijo: cuando nazco ya soy. Yo vengo equipado. Traigo un equipo, una dotación para cumplir una misión. Está dentro de mí, pertenece a mi identidad. Entonces el trabajo no es llegar a ser, sino tomar conciencia de lo que soy. Y para tomar conciencia de lo que soy, no me voy hacia afuera, sino que me voy hacia adentro, para conocerme, reconocerme, aceptarme como soy, y emerger a la superficie para construirme como persona a partir de lo que soy. Desafortunadamente, pues en Occidente la gente no se pregunta, cuando va a escoger una profesión, un oficio, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Para qué estoy diseñado por esa mente divina? ¿No? ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? No, la gente aquí no se pregunta eso, se pregunta qué es lo que más plata da, aunque no sirva para eso. Entonces tenemos una cantidad de profesionales mediocres, ¿no? El médico que le deja el bisturí en la barriga al que opera, el arquitecto al que se le cae el edificio porque hizo mal el cálculo de estructuras, el ingeniero cuyo puente hay que reconstruir 5 veces. Lo hemos vivido en Bogotá, ¿no? Porque no tienen aptitud para eso. Entonces no están haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para cada uno viene escrita en sus códigos genéticos, viene allá en su interioridad. El hombre tiene que explorarse, ir adentro de sí mismo, conocerse, reconocerse, aceptarse como es, y luego a partir de ese presupuesto empezar a construirse mediante un proyecto personal de vida que después tiene que insertarlo dentro del proyecto comunitario. Ese es nuestro trabajo en la escuela, ¿no? Entonces queremos integrar superficie y profundidad.
Oriente y Occidente. A nivel de la iglesia, pues eso también pasó. La teología llegó a ser una disciplina puramente intelectual, ¿no? No ética, conceptual. Y tenemos así grandes volúmenes de literatura sobre Dios, pero muy poca experiencia de Dios. Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, vamos a presentar a estos dos invitados. Hoy voy a romper la regla de urbanidad, pero ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, no voy a ir primero a las niñas, sino al niño. Y ya medio vieron en un plano general por qué. Bueno, voy a presentar aquí a Alejandro Forero. Alejandro, bienvenido a Cristovisión. Muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted es publicista. Sí, señor, publicista y estudiante de teología en la Fundación. Claro. Ay, cuénteme una cosa. La publicidad, por ejemplo, se apropió de un concepto que no es creación de la publicidad, que dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Eso es de Santa Teresa de Ávila. Pero se lo apropió la publicidad para vender más al mercado. ¿Cómo descubre un publicista que tiene que crecer en la interioridad precisamente para producir o para trabajar una publicidad que le dé sentido al ser humano? Mira, Guillermo, yo creo que no es solamente la publicidad, sino somos como personas que debemos empezar a integrarnos, y más como cristianos que tenemos que empezar a integrar todo. Mira que una de las cosas que a mí me sucedió cuando empecé a estudiar con el Padre es que me empecé a dar cuenta que mi religión iba por un lado, mi fe iba por un lado y la realidad de la vida iba por otro lado. La publicidad era otra cosa, era muy diferente. Entonces las dos cosas tuve que empezarlas a integrar. Tú sabes que la publicidad muchas veces tiene que generar necesidades en la gente para poder cumplir con su trabajo. Y esa fue una de las cosas que, por ejemplo, a mí me dio más duro, porque precisamente empecé a encontrar choques entre lo que era ser cristiano, que bien lo dijo el Padre ahorita, si tú quieres ser cristiano tienes que tratar de pensar como Jesús, tratar de vivir como Jesús. Y Él te dice muchas cosas que prácticamente uno mismo ni se las cree, que uno las escucha en la Eucaristía, que uno las oye, pero no las aplica en su vida. Entonces, de ahí empecé yo a buscar ese momento en el que tengo que integrar las dos cosas, que tengo que integrar la publicidad, que tengo que integrar mi carrera con mi vida cristiana, con mi vida en la fe. Y de ahí empiezo a generar una serie de cambios de conceptos muy grandes, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional. ¡Qué maravilla! Bueno, y entonces ahora sí voy a la niña, rompiendo metodológicamente la regla de la urbanidad. Es que la presento ella de último precisamente porque ella es presentadora del canal Cristovisión y nos sorprende a muchos, pero a otros no nos sorprende que ella esté buscando una formación teológica. Jessica, qué lindo. ¿En qué momento decides tú? Bueno, eso es una prueba inclusive para ustedes, amigos cristovidentes, que es que nosotros no vinimos aquí nomás a ganarnos un chequecito o un modus vivendi formal. Todos los que estamos aquí en Cristovisión estamos buscando crecer para comunicar lo que nos viene de adentro. Jessica, ¿cuál fue tu experiencia? Un gusto, Guillo, estar acá. Mi experiencia, ustedes lo hablaba ahorita el papá bueno, porque no es solo mi maestro, sino es mi papá, el papá bueno. Y entonces él hablaba y les decía sobre el tema de la integración. ¿Sí? Yo creo que cada ser humano tiene Oriente y Occidente. Y es bien importante empezar a integrar eso porque eso es lo que rompe ese dualismo en el que nosotros estamos todo el tiempo. Entonces, ¿por qué la teología? Porque yo sentía ese dualismo, porque yo me sentía dividida, porque muchas cosas del mundo te van arrastrando y tú como que no logras salir de ellas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en Kyrios? Lo que pasa en Kyrios es que nosotros vivimos o vemos una teología vivencial, una teología del aquí y del ahora, una teología que, como lo dice el Padre, el Papá Bueno, se revela en los huevos pericos de la mañana,
el hecho de que tú mires a tu esposa, de que mires a tus hijos, el hecho de estar acá, esto es una responsabilidad, comunicar el Evangelio es una responsabilidad y requiere formación para no venir a hablar cosas que no son. Entonces, porque eso altera mucho las conciencias. Mi experiencia es una experiencia de vida, Guillermo. A mí la escuela me cambió la vida, como joven, como mujer, quien me conoce sabe que yo soy de una formación científica. Entonces, pero espere, yo soy de la ciencia, pero la fe, pero la ciencia, pero la fe. Entonces acá, como muchos estudiantes no te conocen, te voy a interrumpir. ¿Cuál es tu formación científica? Yo tuve la bendición de estudiar medicina y antes matemática pura. Entonces yo tenía como que en la cabeza un tema de conocimiento, es un tema de full ciencia, Las ¿no? cosas son exactas. Sí, sí, pero sobre todo desde la ciencia, desde la academia en la ciencia, no te enseñan que la fe está dentro de la ciencia, ¿sí? Entonces acá viene el vuelco de una persona que es profesional también en la ciencia, porque la teología de nosotros tiene un núcleo de filosofía donde te enseñan a pensar en sentido común de San Felipe Neri, dice, la santidad está en estos 4 dedos, en el sentido común, ¿no? Donde te da una fuente, otro núcleo de psicología, ¿sí? Comportamental, cómo te estás relacionando contigo, con Dios, con el otro, y una fuente de teología que es la doctrina de la Iglesia, que como el papá ya lo había explicado, es una experiencia de vida. Entonces, es una teología con un panorama diferente, una teología mística, científica de la actualidad, que vale la pena y que a mí como persona me cambió la vida, en todas las dimensiones donde te puedas imaginar, con una crisis monumental, ¿no? Y pasa que no solo es una formación académica, sino una formación de vida, porque los que estamos acá somos una familia. Somos hermanos con un papá, donde usted llega con hambre, entonces Alejandro trajo algo, y en donde usted conoce su crisis, entonces venga, hablemos a ver qué pasa, donde los profesores, los maestros, Fanny, Vicky, se sientan como a conversar con su crisis, y de parte de la crisis, de la vivencia, es que nace la experiencia de fe auténtica y nos integra. Y ya no hablo más. Bueno, Ya no digo nada más. Hágame el favor, no hablo más, no hablo más. ¿En qué ciclo de formación estás tú? Yo hago parte de una comunidad orante y también estoy en el 8º semestre de teología. ¿Y en qué ciclo vas tú? Yo estoy en 7º, 8º, no. No. No me dejaste acabar, pero bueno, cuéntanos. Estoy iniciando, no, estamos en 7º de 8º, pero allí hay otros procesos de diplomados que son importantes para la actualidad. Tú hablabas ahorita iniciando el hombre contemporáneo. Entonces, es un diplomado de afectividad, sexualidad, amor. Hay una comunidad orantes, que son las comunidades que se reúnen a orar y a vivenciar ese proceso que es ir hacia adentro, ese proceso de integración, ese proceso que es un poco diferente. Y también está la carrera de teología como tal, que tiene esos núcleos que ya mencionamos. Entonces ahí está, es muy complementaria y es lo que los amigos cristovidentes van a ver aquí en el canal Cristovisión. Un poco de eso es lo que se va a traer a querer. Bueno, muy bien. Padre, finalmente, las cosas buenas tienen un fin, y fíjate, eso le pasaba a Jesús de Nazaret cuando hacía sus signos de liberación, sus milagros, la gente decía, ¿ya? ¿Te vas? Esta experiencia de Dios, en este cuartico de hora en el que estamos viviendo, se nos fue. Lo bueno que nos va, lo bueno que nos va, pero nos queda un abrebocas, digamos que este es el aperitivo para comenzar en este proyecto. ¿Qué esperamos los cristovidentes o qué espera esta red de amigos de cristovidentes ávidos de crecer, de cambiar el corazón de este programa? Finalmente, como para irnos, tenemos 2 minutos, Padre. Que todos conozcan personalmente, vean, toquen, oigan a Jesús, lo huelan, lo palpen, lo perciban y conociéndolo así vivencialmente lo amen, ¿no? Y hagan en el mundo su obra. En la iglesia, con profundo amor a la iglesia y desde la iglesia, porque es una obra eclesial.
De modo que la aspiración es esa, que a través del canal Cristovisión, Cristo sea conocido, amado, proclamado, pero sobre todo vivido. Tengo esta convicción, Dios no necesita tanto ser adorado, Dios lo que quiere es ser vivido. ¡Ah, qué hermosura! Que ustedes vivan al Señor Jesús. Padre, entonces, finalmente, hágale a los cristovidentes una invitación al programa del próximo lunes y nos regala su bendición. Con mucho gusto. Hago la acepción que estos personajes han llamado, hicieron un cambio con una tilde. El Papa Bueno todos sabemos que es San Juan 23. Y ellos le pusieron Papa Bueno. Hágame el favor, ustedes ya se enterarán por qué en la medida en que transcurra este programa. Padre. Gracias, Guillermo. Mira, pues yo invito a todos los hermanos, a todos, sin distinción ninguna, ¿no? Los invito a que sintonicen el programa, hagan sistemáticamente la formación en la fe, ¿no? Vayan haciéndolo con juicio, con responsabilidad, con disciplina. A partir del próximo lunes vamos a tratar 4 tratados fundamentales inicialmente, que es lo que constituye la propedéutica de la fe, ¿no? Inicialmente el marco antropológico de la fe, o sea, la relación entre la fe y la vida. Segundo, la hermenéutica teológica, o sea, cómo voy a interpretar la palabra de Dios en la Sagrada Escritura y en la tradición, pero también en la vida, ¿no? En la vida. Y tercero, una introducción general a la Sagrada Escritura. Pero como el destinatario de la palabra es el hombre, él es el oyente de la palabra, eso requiere un marco antropológico serio, de una antropología contemporánea, unitaria, que fue la de Vaticano II, ¿no? Que es poco conocida. Entonces, dedicaremos también un último curso a la antropología teológica. Quienes deseen, por razones de utilidad personal, validar estos cursos, que se inscriban en la fundación, ¿no? Y a través del convenio que tenemos académico con la Universidad Uniagustiniana, pueden obtener su licenciatura en teología. ¡Wow! Bueno, Padre, entonces, regálenos su bendición y ustedes, no se olviden, lunes 3:30, Querigma, con la Fundación Quirios, solo aquí, por Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Señor, bendice a estos hijos tuyos, que te alaben con su vida. Y ya que es don tuyo todo lo que somos, sea también don tuyo todo lo que vivimos. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Los amo y los bendigo. Paz et bonum. Paz et bonum. Entonces, lunes 3:30 de la tarde, solo aquí, por Cristovisión. ¡Chao! Querigma, formación integral en la fe.